Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes. Hoy vamos a volver con más literatura porque hemos estado abocados a otras artes y a otras cuestiones políticas que hoy no vamos a tratar. Hoy vamos a abordar puramente literatura y en mi caso particular los microrrelatos de nuestro invitado Edgar Joel Rivera, a quien tenemos en pantalla. Debemos comentar que el presente libro, Habitación Suspendida, ya tiene 2 ediciones, como lo acaban de ver en el audiovisual, y de estos ha tenido buenos comentarios, una buena crítica, y personalmente a mí me han conmovido mucho de estos relatos. Algunos tienen giros muy interesantes, tramas que te atrapan de principio a fin, un conflicto que permite el desarrollo mismo de la narrativa de Edgar Joel Rivera. He notado también que hay una fuerte lectura de ciertos autores que son una constante en su narrativa. Cortázar y Borges son 2 de los autores más presentes, digamos, como demonios personales dentro del universo ficticio de Edgar Joel. También he notado que hay un oficio, una técnica que ya domina Edgar Joel y que lo convierte prácticamente en una revelación literaria no solo para Piura, sino para todo el país. Por eso me honra presentar a Edgar Joel, y me gustaría comenzar preguntándote ¿cómo ha sido tu formación como lector antes de llegar a publicar estos cuentos, Edgar? Y bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la presentación, querido amigo Alex Chan. Muy agradecido por estar en este programa que se dedica justamente a, a esto, a tratar de formar una ventana, ¿no? Para la literatura, para la cultura, para el arte y para otras cuestiones también. Eh, Como bien decías tú, he tenido la influencia de muchos maestros de la literatura, entre ellos pues Cortázar, Borges, también el mismo Ernesto Sábato, ¿no? Que, que justamente yo pienso que para poder primero, para poder escribir, primero hay que leer, ¿no? Y leer bastante, leer bastante. Yo desde muy pequeño, gustaba de escribir, me gustaba mucho escribir relatos, anécdotas, pero pero para poder pulir esa parte, ¿no? Para poder llevarlo, para que merezca la pena ser publicado, pienso que primero debía yo tener un arsenal, ¿no? de lecturas detrás. Y, y esto ha influido mucho en mi forma de contar las cosas, ¿no? No en un afán de imitar, sino más bien de, de poder como a darle un homenaje a esos maestros de la literatura. Y, y pues había ya leído algunos autores ya, varias obras, varias, varias obras, joyas literarias, premios Nobel, y decidí que también tenía algo que contar y pues lo mío mucho es el microrrelato, o sea, contar las cosas eh, en textos muy breves, pero principalmente tenía algo que contar, ¿no? Y eso basta para poder escribir, ¿no? Primero ser un lector voraz y luego tener algo que decir. Pienso que esas son las 2 cosas que principalmente uno tiene que tener para poder publicar algo. Como 2 ingredientes principales para desarrollar o edificar tu empresa literaria. Al menos para mí, sí, al menos para mí lo es. Bueno, no he podido detectar, o aparentemente no he podido identificar demonios personales o circunstancias muy íntimas tuyas que hayan sido de provecho como material literario para tu creación literaria. Han habido
alguna anécdota, algún evento personal que te haya ayudado a crear estos cuentos? Me pregunto. Yo creo que sí, sí. Justamente yo empecé a escribir a partir de la pandemia. En la pandemia, a finales del año 2020, que fue el año pandémico, COVID-19, me empecé a preocupar mucho por la muerte, por, por lo que iba a dejar como legado. Cuando me di cuenta que tal vez, como soy docente, el único tal vez legado que iba a tener, porque no tenía hijos, tal vez era nada más mi experiencia como docente y el mínimo contacto que he tenido con personas, porque tampoco es que sean de muchos amigos, los que tengo los valoro bastante, pero tampoco es que sea muy amiguero o sociable. Entonces me preocupé por lo que yo estaba dejando, que si moría mañana, decía yo, que estoy dejando para Perú, para Piura, para mi región, para mi comunidad, para mi familia. De modo que me preocupó mucho la cuestión de que no había escrito nada o no había publicado nada. Y empecé a escribir con esa preocupación de la muerte principalmente, ¿no? La muerte y la tristeza que deja el perder personas. Sí, es uno de los elementos que más recurrente es en tu narrativa breve, justamente, la muerte. Hay un par de cuentos, sí, hay un par de cuentos que hablan sobre eso, eh, y que son los más conmovedores, digamos, más dramáticos. Sí, los más dramáticos del conjunto, pero no solo te evocas a la muerte, que creo que ya es una obsesión tuya, ¿o me parece? Sí, sí, en realidad el libro va por ahí, va por el dios de la muerte, inclusive la reencarnación, ¿no? En uno u otro relato planteo el poder volver a nacer dentro de otro cuerpo, ¿no? Y, y como que uno arrastra vidas, arrastra errores en la nueva vida hasta que los olvida, ¿no? Y me parece muy interesante la muerte, ¿no? Se podrá decir mucho sobre ella, pero en realidad, una vez que la pruebas, no estás más, no hay forma de, de contar una experiencia. Entonces es muy incierto y eso me preocupa mucho, la incertidumbre de la muerte. Acá tengo unos apuntes a propósito de Habitación Suspendida, que es un libro que recomiendo 100%, no tiene pierde, esta lectura provechosísima. Acá apunté sobre Ciclo Infinito, por ejemplo, ya que estamos hablando de la muerte y las reencarnaciones. Este cuento aborda justamente las vidas que continúan en otras vidas, ¿no? Esta especie de reencarnación infinita. Y que la muerte, he apuntado, tan solo es un paso hacia otras existencias, otros cuerpos, pero que se mantiene el espíritu, digamos la esencia del ser humano. Y siempre tenemos esa oportunidad dentro de ese ciclo de reencarnación por remendar, reparar ciertos malos pasos que hemos dado. Y aquí veo también una clara influencia de Borges, por ejemplo, que a él también le fascinaba explorar de manera filosófica, literaria, lúdica, el tiempo, la vida y la muerte y lo que hay detrás de todo ello. Así es, así es, así es. Eh, un dato sobre ese relato, Ciclo Infinito, es que con Mm. ese gané el primer concurso de microrelatos organizado por Tabula Escrita, ¿no? Y que luego me dio paso, ¿no? Me dio la oportunidad de poder tener una edición virtual de un libro, ¿no? Los de Tabula Escrita, que quiero agradecer a Javier Vilches y a Malú Cabezas, editores de en ese momento Luna Negra, pues, y que lanzaban estos concursos, ellos me ofrecieron sacar una edición virtual, un libro virtual, digital, para poder dar a conocer mis relatos de acceso gratuito y de fácil descarga. De modo que ellos fueron los primeros que me otorgaron la oportunidad, ¿no?
Y yo gustoso pues de escribir, tenía varios escritos, ahí estaban dispersas en algunas revistas digitales, nacionales e internacionales, ¿no? Desde España, México, Venezuela, Argentina y también de Lima, ¿no? La gran revista digital también, Camexa, que también sacaba números provechosos de literatura. Ellos aceptaron un relato mío que justamente es el que le da nombre a, al libro Habitación Suspendida. Este libro este relato, perdón, antes se llamaba Crimen Literario. Y justamente hay una anécdota porque con Crimen Literario yo pensaba que no se había publicado, que ¿no? Camex había sido el primero en publicarlo. Y yo cuando empiezo a escribir en octubre del año 2020, le escribía a todos, pues no, le escribía a las revistas, escribía en Piura, hay una revista que se llama Siete Vientos, y también Shakira, ¿no? Que es una revista aquí que dirige el maestro Houdini Guerrero. Y yo le presenté mi texto y él lo leyó, le pareció bien, me dijo que lo iba a publicar, pero pasó algo, no sé, y que no se publicó. Entonces yo ese mismo relato se lo mandé a otra revista, Camexa, ¿no? Y ellos muy gustosos lo publicaron y fueron los primeros en publicarlo. Yo estaba muy contento, lo compartí. Y entonces, Crimen Literario se llamaba, ¿no? Crimen Literario. Antes de llamarse Habitación Suspendida, ¿no? Sí, 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 sí. Y después, en una reunión ya tiempo después, cuando ya se estaba hablando, ¿no? De publicar un libro, este libro, que ya impreso, con una edición impresa, el maestro Judí me dijo, pero yo te publiqué un relato en mi revista. Yo le dije, sí, pero después, ¿no? En Shakira. Y me dice, no, te lo publiqué en versión impresa, en Siete Vientos. Y justamente me regaló, no sé si fue, esta revista, Siete Vientos, que es el número 36 de la revista. Y aquí justamente ellos me publicaron Crimen Literario, ¿no? Ellos A ver, publicaron Crimen Literario. podrías acercarlo a la cámara para que se vea. Ellos me publicaron Ahí Crimen está, Literario. sí se lleva. Crimen Literario, sí. Esa es la revista Sí, Siete Vientos, bien Siete conocida esa. Vientos. Sí, aquí en Piura sí, la edición número 36. Y pues yo no sabía que se había publicado. Y ellos, bueno, el maestro Judith me dijo que sí me había publicado y que pensó que me había avisado. Y yo estaba muy triste por esa época porque mandaba y no me publicaban. Entonces yo pensaba que estaba mal o estaba mal el relato. Pero me dijo que sí lo había publicado. Y bueno, él me Quiero ofreció aprovechar. después Sí, continúa, la perdón. oportunidad de presentar el libro, tener una edición impresa. Sí, perdón que te haya interrumpido, es que quería comentar los saludos del público, de Ricardo Rivera Martínez, que acá hay dos comentarios que dicen felicidades hermano y acá un corazoncito, y de la profesora Yolanda Castro que dice buenas noches, y del buen amigo Fernando March, un amigo en común, gracias querida profesora, un saludo para todos ellos que nos están viendo y gracias por seguir a Cruzada Cultural. No se olviden que estamos disponibles tanto en formato podcast en Anchor, Spotify, Google Podcast, entre otros. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cruzada Cultural, y seguir, por supuesto, nuestra página de Facebook como Cruzada Cultural. Continuamos. Acá podemos ver en pantalla, a propósito, la primera edición, que ya ha comentado Edgar Llover, Habitación Suspendida y otros relatos, que fue gracias a un concurso literario, si no me equivoco, que se dio esta publicación. Coméntanos un poquito más, Edgar. Sí, yo estaba buscando, pues ya había publicado en revistas, como te decía, de México, de Argentina, de Venezuela, de España, y yo quería publicar algo pues impreso, ¿no?
Y le comenté a algunos de editoriales aquí en Piura y me comentaron que para poder tener un poco de prestigio tenía que participar en concursos. Entonces participé en dos concursos. El primero, que fue en el de Tabula Escrita, la editorial Luna Negra, estaba convocando un primer concurso de microrelatos. La condición era que los textos debían ser breves, ¿no? Los temas podían ser variados. Y entonces yo publiqué ahí, bueno, participé con ese relato, Ciclo Infinito, que no sé si me permites para leerlo. Este, Adelante, bienvenido sea. Ciclo Infinito es una denuncia al abuso infantil, ¿no? Justamente un tema fuerte, pero que es necesario porque los niños son en nuestra sociedad, sobre todo las niñas, las más vulnerables ante todo este tipo de abusos, ¿no? Ciclo Infinito Y, dice, lo último que vi fueron sus ojos encendidos en ira y sus manos clavando varias veces en mi pecho el puñal. No la escuché entrar y negarlo era imposible. No opuse resistencia. Me encontró con los pantalones abajo frente a su niña. Atravesé el túnel de esta vida siguiendo la luz. De pronto, me jalaban la cabeza las manos expertas de un doctor. No necesitó golpearme para que llorase. Las lágrimas acudieron a mí sin llamarlas, al ver que en esta vida sería mujer. Entonces, con un este relato, castigo bien, bien merecido. sí, estar en la piel del abusado, ¿no? Pero Sí, ese bueno, me gustó, por eso dije que este tema de la reencarnación como una especie de corregir tus errores, ¿no? Ser una mejor versión de ti mismo. darte cuenta del daño que haces, ¿no? Y, y con este micro relato, yo participé y gané el primer lugar, ¿no? Fueron muy generosos ellos con este galardón. Y con este ya, y después con otro en España, Sí, recién sí. pude como decir, ya, hay que publicarme, ¿no? Y pues Digamos, salió ya este pagaste texto. derecho de piso, como se dice, acá en Perú. Así es, así es, así es, así Quiero es. aprovechar para dar la bienvenida a Fernando Mart, nuestro partner periodístico ya de un par de años de Cruzada Cultural, quien va a ayudarnos a comentar también con mayor profundidad ¿Ves? la obra literaria de Edgar Joel Rivera, que ya, repito, no solo es una promesa literaria, sino un escritor que merece mayor difusión y que pronto va a traer más logros para la literatura peruana y latinoamericana. Ojo, ¿eh? Es un valor que merece brillar más y tener mayores luces. Fernando, feliz cumpleaños de paso, ¿eh? Feliz cumpleaños a No, Fernando, ¿eh? por eso no Feliz quería entrar. cumpleaños. Por eso no quería entrar. Buenas noches. A Buenas noches. propósito, ¿Cómo estás, Alecito? Y cómo estás, Edgar. Es un honor tenerte aquí en el programa. Para toda la gente que ya sabe, que reconoce tu talento, porque ya tú estás ya, digamos, entrando, ya estás en ligas mayores. Y yo que te conocí, que eras apenas un chiquillo que estaba ahí delante de mí en una carpeta sentado ahí desde el colegio, la promoción segunda, ¿verdad? El triunfo. Me siento muy orgulloso de haberte enseñado, especialmente. Es bueno para uno como profesor saber que un alumno suyo está actualmente siendo considerado entre los mejores, porque tú prácticamente dominas algo que muy pocos dominan, ¿cierto? Es justamente la realización de un arte, como se llama el arte literario, pero en minúsculo, ¿no? Es un autor minimalista prácticamente, y eso es algo que pocos dominan. Y sobre todo que eres bastante poético. Cada obra que tienes tú tiene un sentido ya totalmente colocado. Ahí es como si pusieras ya un asta y alrededor de él haces todo un espiral que lleva finalmente a un desenlace pues brutal, ¿no? Y eso es justamente lo que hace que tus cuentos sean tan bien cotizados hoy en día, ¿no? Y creo que eso lo has adquirido a partir de un ejercicio profundo que has hecho durante años y que, como dice Alex, ha tenido influencia pues, de repente de Cortázar, de Borges, que obviamente son grandes maestros, pero en realidad esto no es algo innato en ti, o sea, no es algo una técnica tuya muy propia, porque yo veo que tu voz es original, o sea, muy pocos he visto que tienen ese tipo de escritura,
y me parecería que tú tienes algo que decir sobre esto, ¿no? Es tan original que realmente has creado un estilo nuevo, me parecería, y que bueno, es que todo el mundo sabe, a nivel internacional sabes, o sea, sabes tu talento, lo reconoce, no te presa a nadie, definitivamente, y eso es bueno, porque cuando uno no se presa a nadie, puedes crear un camino, un trayectoria para que más gente te siga en mañana. Sobre tu técnica, ¿es algo innato en ti? Realmente, ¿qué tanto de porcentaje le das a Borges y a Cortázar? ¿Y qué tanto te pones tú como parte de tu propio talento literario? ¿Qué porcentaje para cada uno? Me gustaría saber eso de ti. Bueno, me gusta mucho la brevedad por Borges, que decía que en la brevedad está, ¿no? La perfección. Que yo creo que una de las cosas que yo he aprendido en mis lecturas es a poder ser conciso. No me gusta mucho también leer cosas breves, ¿no? Cuando ya las cosas se extienden mucho, como que tiendo a esforzarme un poco más por captar toda la belleza, ¿no? Y yo creo que la belleza literaria también se puede condensar en pocas palabras. A veces me ha costado mucho alargar los relatos. Yo recibí un comentario de ahí que me decía, pero lárgalo un poco más, este cuento tiene para más, pues ahondar en la vida de los padres del muchacho, ¿no? Entonces yo tengo una experiencia con eso. Yo tenía un relato llamado El diamante mal envuelto, que era un relato de tipo infantil que trataba de concientizar sobre no juzgar sobre las apariencias. Y yo quería publicarlo en una revista, no voy a decir el nombre, ahí en Piura. Y me decían, sí, te lo publicamos, me parece muy bien, pero alárgalo más. Era el relato más grande que yo tenía. Entonces yo le dije, pero más, sí, ahonda en la vida de los padres. Entonces yo lo alargué, ¿no? Lo alargué, no sé cómo hice, pero lo alargué. En contra de mi voluntad, forzado me vino, y lo mandé, y nunca lo publicaron, nunca lo publicó. Y lo mandé ya cuando estaba haciendo Habitación Suspendida con Malú Cabezas y el maestro Javier Vilches, y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Esto de acá sobra, ¿no? Te vamos a subrayar todo lo que sobra en el relato. Y subrayaron toda esa parte que yo había agregado con consejos, ¿no? De esta revista. De modo que me quedó una anécdota ahí de que pues no se necesita ya decir más a veces, ¿no? Y Cortázar, yo me quedé muy en shock cuando leí La continuidad de los parques, este relato en el que la realidad se tergiversa, ¿no? De modo que el que está leyendo la novela es parte, ¿no? De la vida real y que realmente su esposa y su amante quieren matarlo, ¿no? No sé si recuerdan que él estaba leyendo una novela, ¿no? Y en el que pues planeaban el asesinato y luego eh, en la novela te narra cómo están yendo por el esposo, ¿no? Y cuando está, ¿no? Y es el mismo que está leyendo, entonces me explotó la cabeza y yo dije, quiero hacer algo así, ¿no? Y creo que esas dos influencias para mí, Borges y Cortázar, estas de esa forma, es que yo lo he llevado a mi literatura personal, ¿no? Que no es muy extensa. Pero... ¿Y cómo haces esos giros maravillosos que haces? O sea, siempre en un relato lo que importa es obviamente el grado en que tú vas ascendiendo en cuestiones de emoción, de misterio a veces, ¿cierto? Y rayas a veces dejas ahí algún tipo de, ¿cómo se llama? De señuelo, seña, pero tus relatos siempre son así, o llegan a un momento en que llegan a un pináculo elevadísimo y luego das un giro de tuerca que realmente emociona, ¿no? Emociona. Y eso realmente, ¿cómo lo consigues eso, Edgar? ¿Está técnica innata en ti? ¿O realmente has aprendido el giro de tuercas, muy buenos, ¿sabes? Sí, ¿cómo es eso? yo estaba, sí. Creo que hay mucha influencia de literatura, ¿no? Esos giros siempre me han gustado porque sacan algo que el lector no se espera, ¿no? Entonces yo para poder lograr eso, primero soy lector, ¿no? O sea, no pienso como un escritor. Decía Borges que el resto se jacte de los libros que ha escrito. Yo me jacto de los que he leído, ¿no? O sea, porque yo pienso que
que la experiencia como lector es lo que muchos escritores olvidan hoy, ¿no? Y que el escritor a veces no necesita que tú le digas las cosas así tal cual, dale por cucharitas, sino que tienes que contar con un lector inteligente al que le sugieres cosas, que él descubra cosas, y también la magia está en querer sorprenderlo. Yo trato de sorprenderme, por eso es que escribo a veces con esos giros que espero no se lo esperen, valga la redundancia, a mis lectores, ¿no? Causar en ellos una sorpresa. Sí, por ejemplo, aquí hay un dato que me permite leerlo, se llama Legado, ¿no? Este legado, a mí siempre me tiene en la cabeza este dato que es, mira, es minimalista, pero es hermoso, ¿no? Cuando resucitó el tercer día, al tercer día, pues es una forma que siempre se usa, ¿no? Al tercer día, Alfonso Quijano corrió desesperado a casa de Sancho Panza, ¿no? O sea, supuestamente Quijano ya estaba consciente, ¿no? Ya había rodado la lucidez. Quería evitar la desgracia. Cuando llegó, ya era muy tarde, solo encontró a su esposa e hijos llorando. ¡Pum! Sancho había partido después de armarse caballo andante. O sea, le das un giro, ¿no? Que hace, obviamente, que lo pones a Sancho Panza como un nuevo Quijote, ¿no? Y realmente es una cosa que no, uno cuando lee el rato poco a poco, ¿no? Termina al final de la segunda, todo empieza de nuevo, ¿no? Todo empieza de nuevo, ¿no? Con la intertextualidad, mejor dicho, literaria, sí, ¿no? dialoga con otros libros. ¿Cómo le parece ese cuento tan así, tan... ¿Cómo fue tu imagen inicial? Ver a un Sancho Panza convertido en caballero, ver a un Quijano recordando la lucidez. ¿Cómo fue ese rato que hiciste legado? Para mí, sí, para mí el Quijote murió realmente cuando él recupera su lucidez. Cuando Alfonso Quijano recupera su lucidez es para mí cuando muere el Quijote, ¿no? Porque el Quijote era un soñador, era un romántico, era un aventurero, ¿no? No le importaba que el mundo le decía que no era posible eso, que estaba mal. Y entonces en eso arrastró a un hombre incrédulo y lo volvió un soñador a su vez. Entonces cuando él lo ve ahí, pues no llorando, Quijano le dice que no llore, todo ha sido en vano, no existió nada de lo que han vivido. Y Sancho llora más porque le estaba diciendo que la aventura había terminado que, porque él en sí iba a irse, ¿no? De modo que, a modo de un relato mesiánico, sin ofender a los cristianos, el tercer día, ¿no? Resucita, pero no resucita Quijote, resucita Quijano. Y él trata de evitar la desgracia que había ocasionado, justamente al convencerlo a Sancho de que el mundo era real, ¿no? En afán de remendar su error, es muy tarde, ¿no? Sancho ya salió a defender su propio camino y es un propio Quijote, ¿no? O sea, algo como decir, la locura es contagiosa. Algo como decir así, la locura es contagiosa. Porque es lo que uno se espera, ¿no? La locura es contagiosa, ¿eh? Así, finalmente Sancho se vuelve de gran pragmático a un soñador, ¿no? Único, ¿verdad? Sí, me gusta mucho tus relatos, uno aprende mucho de eso, realmente. Por eso te digo que tu técnica no sé en qué momento la puliste, porque cuando yo era estudiante casi no te veía mucho escribir, o de repente hay mi miopía mía, ¿no? El no verte escribir de repente. nunca me dejaste ver un relato tuyo cuando ya te enseñaba. Eso te iba a comentar, Fernando. ¿Cómo lo mucha confianza conmigo. ¿Cómo lo descubriste? No, Joel recién cuando él acabó sus estudios recién, él me comentaba que le gustaba escribir. Te comentó, bueno, dije, pero no sí, leíste no leía pues sus obras. Pues. Pero decía, no te dejó. Un día me dijo, me puse a escribir, pero pues, estoy aquí. Y él se dedicó a vender libros, básicamente, ¿no? Él también vende libros. Claro, y ahí pues, le dije un día, bueno, pues a ver, lánzate, ya con todo, busca jugar. O sea, Fernando, confiaste ciegamente, digamos, en el talento de cuando yo vi que Joel realmente tiene, pues, antecedentes de haber sido un alumno bueno. O sea, cuando uno sabe, desde el colegio uno lo ve, oye, ahora mismo yo te puse en las esquinas, así como los demás chicos, arqueros, así te puse una vez, ¿no? Nunca, o sea, nunca era un chico, pues, que se rebelara contra el sistema, ¿no? Tampoco era un muchacho, pues, que le gustaba hacer travesuras, era un chico bastante metódico. Entonces, en ese ayudar era posible esperar que hubiese creado algo nuevo. Y cuando a mí me dice no alguien... necesariamente,
porque hay escritores que no son tan metódicos. Pero en el caso yo he sido eso. Y yo confié ciegamente en él. Dije, tú es una idea mental, papá, yo era lo máximo, era para un chico. Y cuando leíste su relato, ¿no te sorprendió? Pucha, ahí me pegó todavía, porque dije, ¿qué esto ha quedado siempre bajo, o sea, sombras y nunca lo he podido leer? No, dije, que lo que me he perdido, realmente me he perdido, ¿no? Cosas maravillosas que yo le hago. Eso iba a preguntar, ¿por qué los escritores son tímidos al mostrar sus creaciones literarias al mundo, Edgar? A ver, ponte tú, Edgar. Es muy duro conmigo mismo, ¿eh? Yo pensaba que no había leído lo suficiente, que iba a ser como un fracaso, o sea, que nadie iba a querer publicar o que a nadie iba a gustarle, ¿no? Yo en el colegio, durante quinto, ahí hay bastantes de la promoción, porque conocen al profesor también Medran. Yo les mostraba que tenía un libro de anécdotas, pero eran relatos que jamás publicaría, porque eran cosas que me pasaban a mí, amoríos de adolescentes y cosas así, que eran graciosas, o sea, que buscaban ser jocosas. Entonces, yo tenía mi literatura más para un sentido irónico, para un sentido cómico, que para algo serio. Y por eso, algo formal, digamos. Así es. Nunca mostré porque era una payasada para mí. ¿Y no crees que has inhibido, has anulado esa parte tan personal, tan tuya? Ese demonio personal que te caracteriza de ser jocoso, como le pasó a García Márquez en sus comienzos. Sí, lo he tratado de reprimir porque me parece, me da vergüenza ajena. Yo te diría que lo explotes, explótalo. Ya tienes la técnica, ya tienes el oficio. Agrégale el humor, como lo haría Augusto Monterroso, la ironía inteligente. Sí, pero para ello hay que ser muy inteligente, ¿no? Pero lo eres, o sea. Que yo, Fernando, eso no es. No te falta ingenio, o sea, lo tienes. Y cada rato que sacas, y diga que tú eres maestro. Creo que ese sería tu siguiente nivel, tu siguiente techo. Claro. Para tu literatura. Sí, podría ser. Piénsalo. Sí. Tienes el talento, tienes ahí todo. Pero el profesor Fernando Marx, como profesor ha sido muy bueno. ¿No? Él nos llenaba la pizarra y a medida que iba avanzando, o sea, dividía la pizarra en 3 partes y a medida que iba en la segunda parte, a la tercera, borraba lo que estaba en la primera y así iba avanzando, ¿no? De modo que nos rayaba a todos. Ya estoy conociendo a Fernando Marx. Y sin ningún libro a la mano. O sea, para hacer eso hay que ser muy brillante, ¿no? Y sin ningún libro, apuntes tampoco. Sin ningún libro, nada. Yo por lo menos uso apuntes, ¿eh? Si voy a enseñar, que sea apuntes. Y él todo lo decía, lo escribía a ciegas, con solo su cerebro. Cerebrita, Fernando, está bien. Y es genial, o sea, genial. Entonces eso me sorprendió a mí de él, ¿no? Su brillantemente, ¿no? Para poder tener todos esos datos, para vivir la biología, ¿no? Entonces yo nunca conocí de él su faceta literaria. Igual, o sea, los dos se desconocían literariamente hablando. Éramos 2 conjuntos que estaban haciendo un neutralismo. Se abrió más cuando ya se puso un poco más alegre porque era muy serio para sus clases. Sí. Habían resultados. Que era gruñón. Cuando habían resultados, se volvió más chévere, ¿no? ¿Qué tan gruñón era Fernando? Demasiado. Gruñón? Si nos diga arqueros, ¿cómo lo daba? Sí, no que haya sido gruñón, sino que era muy disciplinado, ¿no? Le gustaba la disciplina, era con sus estudiantes. Y cuando estábamos perdiendo tiempo, él nos recordaba que estábamos ahí por un objetivo, ¿no? Y que, sí, en eso sí, él es así. Así eres. Una vez que cumplíamos el objetivo, se abría a nosotros. Lo lograste. Era la égloga del entusiasmo, ¿no? No conocí esa faceta de él porque yo ingresé a la universidad en agosto y ya no me permitieron ir al colegio, me dijeron, nos quedamos con los que no han ingresado.
los que ingresaron ya váyanse a su casa. Así fue en ese tiempo. Así. Entonces, yo no conocía esa faceta, ¿no? Del maestro, pero ya me dijeron después que ya se ablandó y que hablaba más, estaba más contento porque habíamos tenido resultados. Es que eran, sí, Alex, a ver, eran años difíciles, que recién el colegio estaba empezando y ellos eran las primeras promociones eran ellos. Ya. Claro, ¿no? Entonces, la primera promoción había sido todo, sí, la primera promoción había sido todo un éxito. Habían entrado todos menos uno, que se quedó. Y tú, yo pertenece a la segunda, ¿no? A la tercera, me parece. ¿Segunda, me parece? Sí, a la segunda. ¿No? Sí. O sea, ellos también, ellos recibían la posta y tenían que hacer quedar bien al colegio igual como lo había hecho la primera, ¿no? Y bueno, Joel fue uno que, claro, Joel fue uno de los primeros que entró. Teníamos menos de un año para demostrar. Sí, y era una cosa acelerada. O sea, ellos estaban haciendo un trabajo mental único. Era el objetivo institucional, mejor dicho. Claro, recuperar. Sí, y eso fue lo que hizo que el Triunfo se levantara enormemente. Ya. Hoy en día el Colegio Triunfo tiene un prestigio enorme, justamente por lo que han hecho ellos. O sea, yo agradezco básicamente a la promoción número 1, a la promoción número 2 de Edgar Joel, aquí está presente él, y también, pues gracias a ellos se ha hecho el colegio. O sea, ellos son realmente el cimiento de lo que ha pasado hoy en día. Entonces, la frase que dice, ¿el colegio es el alumno o el alumno es el colegio, amigo? Los alumnos, en ese caso, ellos han hecho el colegio. Los alumnos que han entrado y han demostrado que se puede, ellos han hecho el colegio. Y por eso fuiste severo, entonces, Fernando, en esa primera promoción. Claro, lo hice con una cuestión de, para que ellos que se formaron como seres humanos, que fueran pensantes, que fueran racionales y vieran su realidad. O sea, que no fueran chicos que pensaran que todo era fácil. A mí nunca me han puesto las cosas fáciles, ¿no? Hoy en día he cambiado bastante mi técnica porque hoy en día hay mucho más, digamos, no contaba con que iban a entrar, pues, hoy día los grandes psicólogos en el colegio, ¿no? Y si hoy en día yo hice algo, por ejemplo, como lo que hacía en la promoción de Joel, ¿no? Llegar a los chicos con tenerlos así, con esa mano de nazi, hoy en día lo que hacen es automáticamente me sacan de ahí. Y ese era un problema que tenemos ahorita. Sí, hoy en día ellos han sufrido y han sufrido bien para bien. Mira, Joel es una persona maravillosa, es un ser humano auténticamente, ¿cómo se llama?, disciplinado. Él ha conseguido captar todo eso que les he enseñado yo y lo está poniendo en práctica en su vida. Entonces, los chicos de hoy en día tienen el problema de que son de cristal. O sea, no le puede decir nada a ellos. Tienes que estar de bien con todos para que de una u otra forma no se sientan que están bueno contigo, ¿no? Y sencillamente no aceptan la realidad como es. Sí, sí. Y yo no podría ya ni siquiera tirarles un ajo, una cebolla, como lo hacían en el tiempo de Joel. Porque hoy en día lo primero que hacen es me dan mi tancha de botas, que me dicen que soy un pésimo profesor. Derechos humanos. Sí, derechos del niño, eso, tantas cosas. Y hoy en día nos están bloqueando la capacidad de poder. Pero yo siempre hago algo, me gano toda la confianza posible de ellos. Y cuando hay un instante en que no hay ningún psicólogo, se los digo de verdad. Se los digo de verdad, ahí se los digo. Ahí hago así todo de una forma bien caleta, ¿no? Pero no saben ni cuándo, ni cómo, ni cuándo lo hago. Porque para no dejar ningún tipo de, ¿no? Porque pero si hubiese un tipo de prueba, sí, como decir una cosa muy subliminal, ¿no? He aprendido un poco de Joel a colocar un mensaje en una palabra, así como él, ¿no? Una palabra para que se diga, sí, algo así, ¿no? O sea, acá y es justamente por eso. Yolanda Castro Vilches, la profesora, ¿no? Saluda, dice, buena Medras, gran docente. ¿Quién es Medras? Y yo dije, no me conocen en el colegio. Dile tú, Joel, ¿quién era? Yo lo conocí como Medrano, pero cuando ya agarrabas confianza con él, decía Medrax, ¿no? Como que ese es su... Acá su nombre Medrax es el público nombre para su nombre público es Fernando Marsh. Sí, pues, mis alumnos me conocen como Medrax. Y como te digo, claro, por eso esas promociones que han salido en primeras son promociones que han sido y son actualmente muy exitosas. Tienen bastante gente que está cumpliendo sus sueños. En el caso de Edgar Joel, por ejemplo, es uno de esos maravillosos seres humanos que salieron de ahí y eres testigo de todo lo que se ha hecho por ellos, ¿no? Como dice, él no me alcanzó a ver mucho más allá porque tuvo la suerte de entrar mucho antes, pero realmente él lo ha demostrado. Hoy en día es un literato, pues, de primer nivel. No estamos hablando de una persona colegas, ¿no? Claro, sí, ahora somos respeto a él como colegas, más, no solo a nivel literario, yo considero que lo considero ahorita mi maestro en el arte, cosa de escribir algo minimalista. O sea, para mí Joel es una persona que tiene un talento innato. O sea, no es que lo haya adquirido solamente de voz. Yo le diría
que lea un poco más a Monterroso y que agarre ese filo pero irónico. Joel puede llegarse mucho más que Monterroso. Oye, para mí Joel puede ser mucho más que Monterroso. Pero igual, para que llegue a ese nivel sí, tiene que leerlo. Sí, porque de hecho pocos autores son minimalistas y excelentes como él. Y es un arte que difícilmente se puede ser superado. Joel, amigo mío, tú, ahora que eres un artista y que vas camino a hacer ya algo mucho más grande en tu arte, ya, algo que decía siempre Ribeiro, y decía el flaco, sinceramente decía, lo que queremos, lo que hacemos 100 metros planos, a veces no hacemos una maratón. En cuestión de novela, ¿cómo te iría ahí? ¿Tú has pensado hacer una novela una vez? ¿Has pensado cómo podrías estudiar una novela maravillosa? Yo tenía todos los apuntes para hacer una novela, ¿no? Ambientarla en la Sierra de Piura, un poco plasmar el machismo y la violencia que se vive en la sierra. Y tengo pensado hacerlo con capítulos muy cortos, ¿no? Una cuestión de capítulos muy cortos, pero y también con giros, ¿no? Ya tengo toda la estructura, el esqueleto lo tengo, los datos, porque yo hice entrevistas allá. Entonces tengo el esqueleto ahora falta ponerle el rigor literario y cómo vamos a hacerlo, ¿no? Claro. Pero yo creo que para el próximo año yo podría estar ya publicando una novela. Digamos, una micronovela, ¿podría ser? Micronovela, no es una novela, ¿qué no es micronovela? ¿O sí, Edward? ¿Hay micronovela? Sí, ¿De cuánto más o menos? Han publicado, Ricardo Sumarabia ha hecho una especie de micronovela de capítulos breves, justamente. Sí, Javier Vilches también. Sí. Javier Vilches también. Edgar Joel ya tiene perfilado algunas lecturas, por lo que veo, sobre el tema de la micronovela. Sí, me parece interesante. Micronovela. Una micronovela, Edgar Joel, ¿cuántas páginas tiene más o menos? A ver, ilústrame. Depende de lo que quiera decir el autor, pero normalmente 80, 100. Claro, más o menos. Sobre todo se mide por los capítulos. Sobre todo se mide por los capítulos son cortos, son muy cortos. Sí. 2, 3 páginas, bien breves son. Prácticamente estarías leyendo un libro de cuentos, pareciera ser un libro de cuentos, pero no es un libro de cuentos. Nuevamente, yo estaba pensando hacerlos como varias historias que al parecer no tienen nada que ver una con la otra y luego dar el golpe, ¿no? Claro, al final. Claro, que sea lúdico, ¿no? Como lo hizo alguna vez Cortázar con Rayuel. Por ejemplo, un reto de armar todo ese rompecabezas desordenado y que el lector debía buscar un caminito. Eso ya sería antinovela. Bueno, pero es una experiencia novedosa y lo harías bien. Claro, yo pienso que sí, definitivamente, ¿no? Igualarías a lo que hicieron los franceses. Igualarías lo que hicieron los franceses con la Nouvelle Roman, la nueva novela de los años 60 en Francia. Esa corriente literaria, ¿no? Claro, cuando apareció Simón, esa gente, ¿no? Entre ellos también está, ¿cómo se llama? El último famoso que ganó el premio Nobel, apóyame a ver si la memoria se me va. El último, ¿te acuerdas? Que ganó por Epidemia, me parece una novela. ¿Ensayo sobre la ceguera? No, el que era Leclésio fue hijo justamente de la novela como sí, sí. Y hablando de novela, y ya que estás hablando de Piura, supongo que tienes que tener como referente La Casa Verde de Vargas Llosa, de cajón. Mario Vargas Llosa, tengo que releerla, la tengo ahí pendiente. Yo también estoy apuntando, estudiando la obra, porque es un manual de cómo hacer una novela hablando sobre justamente ese tema de machismo, la prostitución y todo lo que tiene que ver con... bastante de eso. No, Fernando, no es un tema muy vasto. Sí. ¿Leíste alguna vez en el colegio Mario? Sí, un tema muy rico. ¿Alguna vez en el colegio tú leíste a Mario Vargas Llosa? ¿Alguna vez en el colegio leíste a Mario Vargas Llosa? ¿Tu profesor de literatura te obligó a leerlo, ¿verdad? Sí. ¿Qué leíste de él? Los cuentos, los jefes, los cachorros, los jefes, Ciudad y los perros. Después en la universidad leí 5 esquinas.
5 estrellas. de Mario Vargas Llosa. Ajá. Pero sus novelas, para mí, las más grandes son Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, esos dos, La Fiesta del Chivo. Esos son Ajá. para mí el top 3. Sí, no le digas a Fernando nunca la fiesta del chivo. No lo resaltes tanto. Los hermanos. Bueno, Ya, pero sí son ya, novelas, poniéndonos en serio, sí son grandes novelas que requieren una lectura muy inteligente. Y hablando de lecturas inteligentes, de lecturas retantes o complicadas, yo me topé con uno de los microrelatos que aparentemente son sencillos de leer por su lenguaje diáfano, aparentemente, pero en su contenido o en sus subtramas o subtextos es complicado de adentrarse. Ojo lo que digo, me refiero al microcuento Parásito. No me refiero a ti, Fernando Marcha, por si acaso, no habla bien. No, pero Parásito. Parásito, la página 30. Sí, exacto. Es un cuento que a mí me ha maravillado profundamente, porque aquí lo voy a leer mejor, antes de comentar, brevemente. Cuando llegó la policía, todos mentimos. Nos miramos de reojo. Parecía que nos habíamos puesto de acuerdo la noche anterior. Pronto sudé por los nervios y mi esposa me secó la frente mientras su tía distraía al detective. Todos mencionamos la grave enfermedad que se salvó de milagro un año antes y de las secuelas que le quedaron y que prácticamente lo convirtieron en un parásito. Digamos con la cabeza cuando nos preguntaron si pudo ser provocado. El diagnóstico de la autopsia arrojó muerte por asfixia, paro respiratorio, pero nadie mencionó que fui yo el que le puso la almohada encima mientras dormía hasta que dejó de luchar. La policía no sospechó de mí, solo mi esposa y su tía, pero ellas no dijeron nada, pues también habían sostenido una almohada entre sus manos en aquella madrugada dispuestas a hacer lo mismo que yo. Como ven, repito, aparenta ser sencillo, tal cual como los relatos de Monterroso. Tal cual, ahí veo que tienes potencial para no solo llegar a Monterroso, sino superarlo, tal como lo ha afirmado Fernando Marsh. Y acá vemos la vena policial, a ti te nace escribir policiales y mezclarlo con otro género, con la fantasía, con el terror, con el realismo mágico, con el elemento gore o el elemento onírico. Con la ciencia ficción. Con la ciencia ficción. Y es algo aquí, que a mí me encanta. A mí me por encanta. ejemplo, en el rato, el retorno, dijo, había regresado al pasado para asesinar al que arruinó su matrimonio, a su trabajo y sus sueños, en su presente, 2 puntos, ahí empieza la parte siguiente, a él mismo, punto. Lo último que desapareció fue su sonrisa satisfecha. Esa parte donde tú colocas solamente 3 líneas nada más, ¿no? Y vuelves al pasado para que tú te veas a ti mismo, te matas ahí, o sea, al matarte a ti, te matas a ti mismo y tú desapareces. ¿Eso lo sacaste tú de Volver al Futuro? Ese día te salió a ti de Volver al Futuro. Nunca he visto la película. Nunca he visto. Debes verla. Debes verla. Pero porque parecía que fuera, ¿no? Que yo estaba pensando, lo escribí hace bastante, cuando era estudiante de la universidad. Yo pensaba que si vuelves al pasado para matarte, pues desapareces en el futuro, ¿no? Lo pensé así como lógico, ¿no? Pero no tengo una influencia de ciencia ficción como esa película, sobre todo. ¿Cuántas veces hiciste relato hasta sacar esas solamente líneas nada más? ¿Cuánto tuviste que quitar de ahí? Sí, ya nos imaginamos ya. Fue un poco más de repente más extendido, ¿no? ¿Cuánto fue que quitaste más ahí hasta llegar a esa ejecución minimalista? No, sin el ánimo de ser pretencioso ni nada, lo escribí de tirón, nunca lo edité. Ese es talento. No te digo que tiene talento, pucha. Talento, amigo, para hacer esas obras. O sea, ya estaba en tu mente, ya estaba así todavía. En tu mente ya estaba todavía el cuento. Y bueno, también te mandan saludos tus alumnos, Edgar Rivera, el mejor docente. Ahora es tu colega, Fernando, ¿no? Pasó de alumno a colega como docente. A colegado. En el club, ¿no?
estuvimos enfrentados. Enfrentado. En el Pues, trinco, el profesor del año, ¿no? El profesor del año, ¿no? El profesor del año, ¿no? Ah, El ya, una profesor del... competencia. el mejor profesor y quedé en segundo lugar, pues no le puedo ganar a Melo. Ese Fernando, ya jubílate para que pueda Anda ganar. para allá, ya muy pronto, ya me voy a jubilar, un punto que no quiere jubilar. Y bueno, sobre el cuento Parásito quería comentar, es la Parásito. lectura que yo saqué, porque es un poco intrincado este trama. Para mí el protagonista asesinó a su esposa y a la tía, para mí, es lo que yo entendí. A la tía de su esposa. Por esta razón, ellas aparecen como fantasmas silenciosos. Por eso no hablan durante la pesquisa. Él las asfixió con su almohada encima mientras ellas dormían. Por eso él habla de que él lo hizo, pero también comenta que ellas también tenían la intención de matarlo a él. Pues es como una especie de... Hay algo detrás, ¿no? A mí me parece, si uno trata de sugerir qué más hay detrás de este asesinato, a mi parecer acá hay un pleito, un conflicto por temas de bienes, de herencia, a mi parecer, ¿eh? Y entonces uno quiere ser el heredero absoluto. Mira lo que me lleva a tu cuento, ¿no? A crear otra historia paralela. Y por eso el protagonista mata tanto a su esposa y a su tía. No sé, es lo que yo he tomado apunte. También he apuntado algunos detalles técnicos de tu obra en general. Por ejemplo, yo he visto que usando términos vargallosianos hay una muda espacial, muda temporal, muda del nivel de realidad en todos tus relatos, ¿sabes? Es decir, tú combinas todas las técnicas posibles para situar al lector desde un punto de vista particular de un narrador protagonista o de un narrador omnisciente y viceversa, y esto se va cambiando de acuerdo a cada historia que tú lo vas planteando. También muda el nivel de realidad, porque pasamos de un momento realista a un momento fantástico, después a una escena de crimen, y así, y esto va girando y va estremeciendo al lector, y uno dice, ¿dónde está? ¿Esto es una pesadilla? ¿O es que esta es la vida real? O viceversa, y uno no sabe dónde ubicarse. Y el temporal también, ¿eh? Porque uno no sabe ubicarse, está en el futuro, en el presente, en el pasado, y va girando. Esto como una especie de caleidoscopio, un poliedro, ¿no, Fernando Más? Sí, o sea, tienes, digo, tú has hecho esto en base a que una inspiración que te viene de la nube, de repente, de pronto entras en diferentes multiversos, llega, así como esa última película que ha salido, ¿no? En todas partes, en todos lados, hace un lado, claro, lo que te acabo de comentar técnicamente. Sí, ¿no? Ciertamente, ¿no? Algo así, Joel, tú tienes ese tipo así de inclinación por la nube. A mí me inspiró bastante, o me dejó en shock, me impactó mucho durante mi adolescencia el relato de Cortázar, como le decía, la continuidad de los parques. Entonces, por ejemplo, en Habitación Suspendida, que es el relato que le da el nombre al libro, que es el primer relato, en Habitación Suspendida está un hombre cansado, con mucho sueño, pero para poder conciliar el sueño, él abre una novela, y esta novela es El túnel de Ernesto Sábato, ¿no? Y llega al final de la novela en el que pues, Pablo Castel está a punto de matar a María Iribarne, ¿no? Y en la escena que estaban ya por cometer el crimen, él se queda dormido. De alguna forma él se queda dormido. Entonces se despierta en una habitación, pero esa habitación está suspendida en el tiempo, está suspendida en algún lugar, ¿no? El mundo onírico, ¿no? Y entonces él atraviesa esa puerta con la certeza de que va a encontrar la escena, que va a encontrar a María y a Pablo en esa habitación. Y efectivamente es testigo de la última escena de la novela que estaba leyendo. Y cuando él interviene, tratando de evitar el crimen, se apaga todo y él se despierta en su cama y descubre que está manchado totalmente de sangre.
Y entonces va a la novela, en la última página, está en la última página de la novela, regresa al principio y la novela ya cambió. Ya la novela no dice soy Pablo Castel, el pintor que asesinó a María Ribarne, sino que él sabe, ¿no? Soy Pablo Castel y sé quién mató a María Ribarne. Y cuando él termina de leer, ya no pudo continuar porque llegan por él la policía. Entonces, o sea, el relato ha pasado de lo literario a lo onírico y ha distorsionado la realidad, que también debería ser literaria, pues no el relato mismo. Pero ese, o sea, esa mezcla un poco desordenada, si lo pensamos bien, pero es lo que intento, ¿no? Es tratar de no menospreciar al lector, sino sugerirle una acción y golpearlo, si es posible, con un giro de tuerca que lo sorprenda. Claro. Y muy bien aplicado. Yo creo que incluso merece ser leído en los colegios, en las universidades, ¿por qué no? Porque, como digo, no solo en las universidades debería saber tesis de esta obra, me atrevo a decir, para profundizar en tu técnica y en tu universo ficticio, que veo que se va a crecer más. Viene una micronovela, me has comentado que has suprimido esa parte jocosa y irónica que tienes y que yo creo que va a dar más resultados. No lo suprimas, explótalo, pero de manera inteligente. Vas a ver que vas a crear otras bombas literarias. Quién sabe, de repente Fernando se convierta en un sapo bonito. Hay un rato, a maestro Joel, que se llama Abandono. Y Abandono, tú haces eco a una idea que se me metió en la cabeza a mí, que justamente me inspira a mí para hacer un rato posteriormente. Es un rato en el cual el personaje busca deliberadamente que su familia prácticamente deje de pensar en él, ¿no? O sea, que lo abandone, que todo sentimiento se vaya para poder morir tal como él quiere morir, ¿cierto? Es una cuestión interesante porque al final vemos cómo es que cuando él ya sabe que su familia no va a llorar por él, es cuando él va ya definitivamente a fallecer. Va a fallecer tranquilo, sin pensar que la familia va a llorar por él, va a estar triste, ¿no? Esta idea de la muerte, esa idea de mejor forma para poder irse sin que la familia sufra. Esta es una idea que transcurre en todo el relato. Esta idea, ¿cómo se te ocurrió a ti hacer este relato tan hermoso llamado Abandono? ¿Cómo se te ocurrió así este relato tan hermoso? Este relato yo trataba de darle un final más contento, más alegre, pero no se puede cuando uno tiene una idea en la cabeza de que la muerte es la única forma, ¿no? Hay tres tipos de abandono en este relato, al menos yo lo pensé así, ¿no? Yo respeto mucho la experiencia del lector, lo que el lector saque de cada relato, ¿no? Yo lo pensé de esta forma, ¿no? La esposa se cansa del abandono diario de su esposo, en el sentido en que dice que ella se siente totalmente abandonada, se siente totalmente descuidada. El abandono que él tiene de sí mismo, el abandono que él ha hecho de sí mismo, porque no piensa en él, solamente vive para trabajar, está muy aislado, ¿no? El abandono que ella le produce a él cuando le deja, o sea, cuando le deja la nota diciendo no me busques. Y el abandono personal que él tiene, ese estrés, ¿no? El abandono personal que él tiene al momento de tomar la decisión de suicidarse. Este relato, para el que pues no lo ha leído, es un hombre que aparentemente solamente vivía para trabajar y estaba muy triste, pero era muy apático con su pareja. Entonces llega un momento en el que ella lo abandona para siempre, porque se cansa, ¿no? De esperarlo despierta, de tenerle la comida y que esta persona no valore lo que la pareja hace. Y llega un momento en el que ella se va, lo abandona, ¿no? Le dice pues que ella se cansó, ¿no? Y él, lejos de conmoverse, lejos de llorar, por fin dice, ¿no? Podré suicidarme tranquilo, ¿no? Nadie llorará al encontrarme frío al día siguiente, ¿no? Dice. Y yo lo pensé de la forma en que a veces uno
no quiere causarle daño a las personas que quiere. Y entonces se monta en la tarea de hacer que no lo quieran, para justamente provocar menos dolor, ¿no? Pero igual provocas dolor, porque las personas que te quieren, te aprecian, al sentir tu desamor o desinterés, sufren, ¿no? Porque se sienten como que no son suficientes o que están haciendo algo mal. Entonces está mal también alejarse de las personas que uno quiere, ¿no? Eso es una denuncia al suicidio. A veces los suicidas tratan de alejarse lo más posible a sus familiares para que estos no sufran. Sin embargo, esto es contraproducente porque terminan haciendo más daño, ¿no? El suicidio es una de las cosas que más me ha interesado en la literatura, porque es una salida a la tristeza, ¿no? La gente que piensa en la muerte lo ve como una salida, pero en realidad eh, deja muchos corazones heridos. Y pues por ahí va el relato. Sí, me parece como ¿verdad? Maravilloso ese relato, porque realmente, como te digo, me dejó una idea, ¿no? Una idea en la cual el personaje justamente busca eso. Yo me deshago de todo tipo de lazos sentimentales y familiares, me irrumpo totalmente para terminar con todo eso, y cuando yo muero ya yo muero liberado, o sea, liberado de la idea yo mismo de sentir dolor por ellos, ¿no? Y ellos, sabiendo que ellos ya no se van a sentir mal cuando me Creo muera, que ¿no? Fernando Es está una anunciando su... cosa, anda para allá, ¿no? También, me ha dado una idea muy buena para hacer un relato. Ah, ya, yo Como que pensé que te sientes ibas a que, Sí, matar. sí, no sé, como que dices, como que sientes que de esa forma no van a sufrir, ¿no? Que no vaya a claro, ser algo como... así. O cuando alguien dice, pues no se muere cuando uno quiere, sino cuando uno debe hacerlo. O sea, prácticamente uno quiere morirse ahora, pero si te mueres ahora, tu familia va a sufrir. Pues cuando ya pasa el tiempo, ya sabes que ya te han desligado de ti, pues ahí recién se momento de morir. Algo así como lo que le pasó, pues, ¿no? A varios escritores que se han suicidado, ¿no? Por ejemplo, Virginia Woolf, como Hernández, Hemingway, ¿no? Claro, Ernest Yukio, Hemingway. Yukio Mishima, Ernest Hemingway, ¿no? Todos ellos gran parte de Arguedas. escritores se han suicidado, ¿no? Arguera mismo, ¿no? Se mató. Arguedas. Entre los escritores es muy famoso el hecho de que muchos de ellos son se conmueven tanto que al final se deprimen y al final acaban matándose, ¿no? ¿Y por qué será eso? Fernando, No no lo entendió. hagas, ¿ah? No, no, no No, no, declares en no, vivo eso. no, no, eso no es así. Como dice Edgar, el suicidio es una tontería, ¿no? Hay que siempre ser más valiente y enfrentar la vida tal como es, a pesar de que Acá hay no un la queremos. saludo justamente de una persona que te ama mucho, desde Edgar, dice, felicidades. Ana Argurto dice, felicidades mi amor, estamos orgullosos de ti, eres el mejor. Ya que estábamos hablando de familia y seres queridos. Y Luz Mila Ramírez, perdón, dice interesante charla. Yolanda dice, Fernando Marsh, muy Y un bien. montón de manitos. Y bueno, ya este comentario que ya lo pasamos. Y bueno, para cerrar y no prolongarnos demasiado, vamos con el ping pong, Fernando. Vamos a lanzar unas palabritas. Antes de eso, queremos felicitarte, Edgar, otra vez, y desearte todos los hijos posibles. Trabajas con un gran literato como es Houdini. Houdini no es cualquier cosa, que ha demostrado en el país unos mejores editores que hay y que digamos, se esfuerza porque sus editores ganen, digamos, cada día más preponderancia, justamente Houdini, ¿no? Houdini es un maestro, yo tardé mucho en estudiar al maestro Houdini, me demoré lo suficiente como para saber que es un caballero enorme, una persona maravillosa. Yo creo que con él vas a lograr, digamos, superar muchos baches y vas a llegar a ser un grande. Así que siempre, ¿no? Hay que mostrar siempre, digamos, agradecimiento a los maestros que nos han precedido, ¿no? A él, a Houdini, al maestro Alupú, al maestro Marco Martos, todos ellos siempre están, digamos, ¿no? Viendo a la gente que inspira, justamente logra hacer literatura. Y yo, desde aquí en mi corazón, siento un orgullo tremendo, como si yo tuviese parido literalmente, así, porque me Fernando, eres siento mujer, qué muy bien, cosa para allá, parir. digo y ¿no? Porque yo a este chico le dije un día, pues, muchacho, ya no te pongas así, lánzate nomás con todo. Estaba en su moto así, me decía, profe, no sé cómo salir, yo he hecho unas cosas, no me dan Súbete a miedo mi moto. explicar. Dije, no, chico, lánzate nomás, haz como yo así. Me lancé y punto, ¿no?
y lo ha hecho bien, lamentablemente. Me parece muy no bien lo habías porque leído y confiaste, ¿sabes? es que así pues es la cosa. A veces uno tiene corazonadas que te dan y que no puedes evitarlas. En mi caso, Joel siempre ha sido un muchacho, como te digo, que tiene antecedentes de ser un muchacho disciplinado. Pues yo en cualquier cosa de él podía confiar, ¿no? Decía, no, ese chico nunca ha sido rebelde, siempre ha estado, digamos, óptimo en los estudios, siempre ha sido un muchacho, digamos, introvertido, que ha sabido encontrar su camino, así que hay que confiar en él realmente. Cuando es ¿Y así, dónde realmente podemos será. conseguir, antes de pasar al ping-pong, habitación suspendida, Edgar? Justamente se estaba presentando la editorial Siete Vientos allá en Lima, en La Molina, pero yo creo que ya estaba por terminar la feria, creo que hoy día terminaba. Pero para los que quieran adquirir el libro, Habitación Suspendida, está disponible. Aún tengo ejemplares yo, personalmente. La editorial me dio unos ejemplares. Entonces, conmigo contactando, ¿no? Puedo hacerles llegar a donde sea que estén. Si están en Piura, pues yo personalmente los entrego, ¿no? Y si está Yo, fuera de Piura, si está fuera de Piura, pues yo hago los envíos. mm, De modo que no hay forma de perderse la obra. y acá está una firma que le dedicaste justamente a Fernando March, Edgar. Así es, mi maestro de inspiración en las letras. Y ahora sí, creo, Fernando, ya es hora del ping-pong. Saca Sí, tu ahora sí, raqueta, ya. Fernando. Ahora sí, ya. A ver, empecemos. A ver. Vamos a explicar brevemente, Fernando. ¿En qué consiste el ping-pong, Fernando? Una pregunta rápida y lo primero que se te ocurre en la mente, pum, lanzas así. Se relaciona Vamos a con eso. lanzar una palabra que es como una pregunta. Y Ok. de esa esperamos una respuesta breve o una palabra. Ok. La primera palabra, a ver, Fernando, la primera palabra. La primera palabra es Jovine Guerrero. Promotor cultural. Fernando March. Es Mi la maestro, mi primera. inspiración. Ajá. A Ciclo ver, infinito. Ciclo infinito. ajá. Mi primer paso. Habitación suspendida, Edgar. Mi hijo literario. Ay, ay, ay. Mi Ya primer iba a hijo. decir, tú también estás como Fernando, que hijo París. Legado. Legado. Intertextualidad. El triunfo. El colegio El Triunfo. Mi hogar. Mi segundo hogar. A ver, Fernando. Doel Rivera. Joel Rivera. Mi tío putativo. Y por último, y no menos importante, Fernando, lo vamos a decir en coro, ¿eh? Edgar Edgar Joel Joel Rivera Rivera Ramírez. 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 Un soñador, un soñador. Un soñador, sobre todo eso. Un soñador. Y que se vengan más proyectos, más sueños Así que es. se realicen, ¿no? Tu novela tipo Novela Román. Novela Román, ¿no? Tipo así, Novela Vamos a Román. ver. Vamos a ver qué Vamos sale. a ver, vamos a ver. Así que sale, ojalá que salga. No, sí va a Y, salir para acá. y hay que agradecer también al público, ¿no, Fernando? A Gracias Ludmina, a la a gente que Ana, hoy no ha sabido. Ricardo. Gracias, lo máximo, os amamos Y a se todos repite, ellos. ¿eh? Esto queda colgado ya en el Facebook, Ya canal de está. Entonces, YouTube, cuando ustedes podcast. lo pueden ver ahí para toda la gente linda. Un saludo enorme, un abrazo a don Judini Guerrero, un abrazo a Marco Martos, a José Lucú, a toda la gente del Triunfo enorme que nos conoce, primera promoción, segunda promoción, tercera promoción. Todos ellos los que han estado siempre con nosotros y seguirán todavía. Para ellos un abrazo eterno para Piura, el calor de hogar, que de Piura es único. Y es justamente el centro donde Joel da todos los padres estoy. Piura, Piura, Y que Piura, no se para el olviden mundo, para el también mundo. de Y apoyarnos. Cruzada Cultural con Alex Chan es lo máximo, llega a todos los horizontes posibles. Teatro Cruzada Cultural es Y una. si Ah, nos pueden ahí está el yape apoyar, abajo. El yape, si por nos el pueden, yape, no se olviden, porque aquí la verdad que la gente suda bastante, no tiene ni ponerme fresco. Pero sin embargo, literal, uno, seguimos haciendo literatura y le da buena ni para un vaso con agua nos dan. pero seguimos porque somos así, ¿no? Reticentes en lo que nos gusta, amamos la literatura, amamos todo eso. Gracias a todos, Y gracias. hoy,
nos engalanó la Muchas literatura. gracias. Muchas gracias. Gracias, Edgar, por tu apoyo y todo. Gracias.